de Mateo, Evangelio de Mateo, el capítulo 20, Evangelio de Mateo, capítulo 20. Cuando usted lo haya encontrado, por favor, dice amén con su mano en alto. Evangelio de Mateo, capítulo 20. Levante su mano si ya lo encontró, por favor. Déjeme ver su mano. Bendito el nombre de Dios. Mateo capítulo 20 desde el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros que han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Señor, gracias por tu palabra, y ruego, háblanos. Amén. Hemos leído una parábola que Jesús contó. Es una historia que Jesús narra en su época, y es de esas parábolas, tal vez de todas las parábolas de Jesús, una parábola que tiene mucho significado, tiene mucho contenido. En esta parábola hay mucho contenido teológico, pero también es una parábola inquietante, intrigante, porque la narración que Jesús hace es de un padre de familia que tiene una viña y sale a contratar obreros para su viña. Dice Jesús que este hombre sale a las 6 de la mañana y contrata a algunos para trabajar en su viña. Luego dice que salió a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y por último a las 5 de la tarde, a la hora undécima. Dice, salió y también contrató a algunos obreros. Estos trabajaron solo una hora. A la hora de pagar, el dueño de la viña, en el versículo 8, le dice a su mayordomo:
págales el jornal, comenzando desde los postreros, desde los obreros de la hora 11, desde los que trabajaron una sola hora. Dice, págale a ellos y dale a ellos un denario. Ahora bien, las matemáticas son sencillas. Las matemáticas son unas ciencias exactas. Y cuando a ellos le pagaron un denario por una hora de trabajo, los que habían trabajado desde las 6 de la mañana hicieron unas cuentas sencillas. Esa es una regla de 3 simple. Ellos dijeron, si por una hora de trabajo paga un denario, quiere decir que nosotros que hemos trabajado 12 horas, a nosotros nos tocan 12 denarios. Pero no fue así. A esos también les pagaron un denario. Y por eso es que esta es una parábola inquietante. Por eso es intrigante. Para los que escucharon a Jesús en aquella época debió inquietarles mucho eso. ¿Cómo es posible que alguien haga eso? De hecho, Jesús es muy sabio y entonces coloca en boca, en labios de algunos de esos que trabajaron 12 horas, unas palabras, y dice que estos murmuraron, versículo 11, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales que nosotros, a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Es decir, aquí hay un problema de justicia. Aquí hay un concepto de justicia. Dice, esto es injusto, es lo que están diciendo. Pero si usted lee lo que Jesús dijo al principio de la parábola, cuando contrata a los de la primera hora, usted lee que el padre de familia le dice a ellos cuánto les va a pagar. Y eso fue un convenio. Él le dijo, vengan y trabajen conmigo por un denario. Un denario es el pago por un día de trabajo en la Palestina del primer siglo. Le estaban dando lo justo, lo que le correspondía y lo acordado. Ellos empiezan a sentir que es injusto cuando ven que al que trabajó menos le dan lo mismo. Yo me estoy explicando aquí, planteando la situación. ¿Sabes? Eso enseña mucho sobre el tema de la justicia de Dios. A la gente le gusta hablar de la justicia de Dios. Le encanta esgrimir la justicia de Dios como argumento. Le dice, pero a mí no me parece que eso es justo. Dios no es justo, porque ¿cómo es posible que Dios haga esto con unos y con otros? No, Dios es soberano y Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Y se acabó. Sí. Se lo voy a enseñar de esta manera. Apréndaselo por el resto de su vida, para que nunca más vuelva a decir, no, pero Dios no me parece justo. El que es dueño de todo no puede ser injusto. El que te creó a ti sin pedirte permiso te puede destruir sin pedírtelo. Así de simple, hermano. Si yo soy dueño del terreno y construyo la casa y mañana quiero destruirla, ¿quién me puede decir que no? Si yo soy el dueño. El que es dueño no puede cometer injusticias. ¿Sí me explico? Yo creo que les conté una vez que regresando de predicar en algún lado, me encontré a una pareja joven que me estaba esperando tarde en la noche, porque yo regreso de predicar por la noche. Y ella me dice que ya no es atea, que ella ya no cree en Dios. ¿Se acuerdan? Yo conté. ¿Por qué? Le digo, ¿y tú por qué no crees en Dios? Me dijo, porque mi mamá estaba enferma y yo le supliqué a Dios, le rogué a Dios, le lloré a Dios que me le diera vida a mi mamá y mi mamá se murió. Entonces Dios no me oyó, Dios no existe, o si existe es demasiado malo. Bueno, yo me quité la corbata y se la entregué a ella. Yo le dije, tú me haces un favor y me tienes la corbata. Y yo empecé a hablar de otra cosa, cambié el tema porque ese es un asunto
Eso no se puede responder así nada más. De hecho, yo ni respuesta tenía, sino que yo le entregué la corbata y cambié el tema, y como por 15 minutos dilaté el asunto, hablé de otras cosas, y después simplemente le dije: hazme un favor y me devuelves la corbata. Y ella me la devolvió. Y yo le dije: ¿tú por qué no te enojaste ahora que te quité la corbata? Me dijo: porque esa es suya. Eso es suyo, usted tiene el derecho de quitármela cuando quiera. Le dije: tu mamá es de Dios. Tiene derecho a quitártela cuando quiera. Duro, pero verdad. ¿Sí me explico? El que es dueño no puede ser injusto. Y esta parábola habla de eso, habla de justicia, habla de soberanía. Noten lo que Jesús dice, que dijo el padre de familia. Dice, él respondiendo, versículo 13, a uno de ellos dijo: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Versículo 15, una pregunta intrigante: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Te das cuenta que el problema es de soberanía? Es de señorío. Esto es mío y hago con lo mío lo que yo quiero. Y ahora sí viene el verdadero problema. ¿Sabes por qué es que uno no entiende la soberanía de Dios? Por la segunda pregunta: ¿o tienes tu envidia porque yo soy bueno? El problema no es la soberanía o la justicia o la misericordia de Dios. El problema es el corazón envidioso de los seres humanos. Eso es lo que nos impide entender la soberanía de Dios. Esta parábola habla de una verdad muy importante. Esta parábola nos enseña que Dios es soberano en la administración de su misericordia. Dios hace misericordia cuando quiere, a quien quiere, como quiere. Bendito sea el nombre de Dios. Y no le pide permiso a nadie para hacer eso, ni tiene por qué pedirle permiso. Aplaude el nombre de Dios. Me incomoda. No me gusta, pero es la verdad que Jesús está exponiendo. Él está diciéndole a las personas de su época: ¿saben qué les impide entender la gracia? ¿Saben qué les impide entender la misericordia? La envidia del corazón. Cuando Dios a alguien le da lo mismo que a ti, no te está quitando a ti para darle a otro. Dios no bendice a otro a expensas tuyas. Es decir, Dios no te da prosperidad a otro para quitarte a ti, no, o te quita a ti para darle a otro. Cuando Dios da, Dios es rico en misericordia. Alabado el nombre de Dios. Y la bendición de cada persona es la bendición de ella. Alaba a Dios. Aplaude al Señor. Qué bueno poder ser el receptor de la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen conmigo: qué bueno ser el receptor de la misericordia de Dios? ¿Sabes por qué? Porque esos obreros de la última hora también nos representan a nosotros. Nosotros somos los obreros de esa hora undécima. Nosotros somos los obreros de la última hora. No merecíamos nada y Dios, por su misericordia, nos ha dado abundancia. Alabado sea su nombre. Dios nos ha premiado abundantemente. Dile al que está al lado tuyo: tú eres obrero de la hora undécima. Tú eres un obrero de la gracia. Dile: tú eres un receptor de la misericordia. Dios te ha bendecido con su misericordia. No es por tus méritos, es por su gracia. No es por tu mucho trabajo, es porque te llamó. Alabado el nombre de Dios. ¿Por qué te llamó? Porque estabas desocupado.
¿Qué hacéis aquí sin trabajar? ¿Por qué no estáis trabajando? ¿Por qué estáis desocupados? Porque nadie nos ha contratado. Nadie nos había contratado. Y Él salió y nos llamó y nos metió en sus labores. Yo no sé, usted no está entendiendo esto. Yo no me estoy explicando bien, ¿verdad? Usted y yo somos receptores directos de la misericordia de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios, no por nuestros méritos o bondad, sino por su gracia y misericordia. Aleluya. Imagínate. Porque es que uno tiene que entender esta historia, esta parábola, y tiene que entenderla en el contexto en el que fue contada. Jesús, si usted va al primer versículo del capítulo 20, por favor, ¿cómo comienza la parábola? Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Es decir, comienza con la palabra ¿por qué? Porque está dando una explicación, está dando una razón. Está diciendo, esta es la razón, el reino de los cielos, esto es así porque el reino de los cielos es de esta manera. Y cuenta la parábola. De manera que para poder entender la parábola hay que leer lo que dice antes, al final del capítulo 19. Toda parábola, y esto es una lección de hermenéutica bíblica, interpretación bíblica. Toda parábola, para que sea correctamente interpretada, debe tomar en cuenta la ocasión, la narración y la aplicación. 3 elementos de una parábola: ocasión, narración y aplicación. Ahora, para yo poder entender esta parábola, tengo que saber en qué situación fue pronunciada, cuál fue la ocasión que dio origen a esta historia, porque ella está explicando un porqué. Y entonces hay que irse al capítulo 19, en la parte final. Es un diálogo de Jesús con Pedro, un diálogo con sus discípulos, que surge, increíble, surge de lo que pasó con un muchacho que era rico. En el versículo 16 del capítulo 19, el joven rico, ¿se acuerdan de ese muchacho? Es joven, rico, famoso y piadoso. El soltero más codiciado de la Palestina del primer siglo. ¿Tú sabes qué es eso? Joven, rico, famoso y piadoso. Entonces usted puede imaginar en las páginas de los periódicos, eso no existía, pero en las páginas sociales de los periódicos, él siempre estaba allí y todas las muchachas de la Palestina querían conocerlo. Porque el hombre tiene unas condiciones especiales. Además de eso, viene al Señor Jesús y viene con una inquietud correcta. Él está preocupado por la vida eterna. Él quiere la vida eterna. Solo que él tiene una idea extraña acerca de la vida eterna. Versículo 16, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En Marcos dice para heredar la vida eterna. El muchacho hace una pregunta sobre una herencia y él dice, ¿cómo hago yo para heredar la vida eterna? En Marcos esa es la pregunta. Ahora, el contrasentido que él tiene es que lo que se hereda no se gana. No tienes que hacer nada. Para heredar no tienes que hacer. Para heredar tienes que ser. Si eres hijo, heredas. Si no eres hijo, te la puedes pasar trabajando toda la vida para la persona más millonaria de esta tierra, que no le vas a heredar ni un centavo partido por la mitad. Ahora, si eres hijo, así no trabajes, tú tienes todo el derecho sobre lo que tu padre tiene derecho. ¿Sí me estoy explicando?
Entonces él dice en Marcos, la pregunta es, ¿haciendo qué cosa heredaré? La respuesta sencilla es, no tienes que hacer, tienes que ser. Y de esto es que trata después la parábola. Nosotros somos hijos de Dios. No se trata de cuánto trabajamos, ya somos hijos de Dios por su misericordia y su gracia. Y que como somos hijos de Dios, somos herederos de las promesas de Dios. Aleluya. Jesús le dice a este muchacho, bueno, los mandamientos tienes que guardar. Y Jesús menciona los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho dice, todo eso yo lo he guardado desde que soy un niño. Ahora Jesús le coloca una prueba. Bueno, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Las abuelas decían una frase que yo no puedo usar en el altar porque no es elegante. No es obscena, pero no es elegante. Pero las abuelas de nosotros usaban una frase cuando dice, hasta aquí llegó, no se puede. El muchacho dijo, ¿cómo así? Yo tengo que dejar todo. Oyendo el joven estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús hace un comentario a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico no estén en el reino de los cielos. La parábola dice, porque el reino de los cielos es semejante. En el reino de los cielos, otra vez os digo que es más fácil pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Cuando los discípulos oyeron eso, se asombraron en gran manera y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? La pregunta es, si este muchacho que ha guardado la ley aparentemente desde que es un niño y es rico y tiene dinero para hacer ofrendas y para comprar sacrificios, si este muchacho no se salva, ¿quién se podrá salvar? Jesús dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La salvación, mis queridos, es una acción del Dios del cielo, para quien todo es posible. Aleluya. Es un ejercicio de la misericordia de Dios, el poder salvífico de Dios sobre el hombre. Cuando Jesús dice eso, entonces respondió Pedro, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué pues tendremos? Es como simpático eso. Porque ustedes se acuerdan que estaba haciendo Pedro cuando el Señor lo llamó. Sí, remendando unas redes. Estaba con unas redes rotas. Cuando él dice todo lo hemos dejado por ti, es eso, unas redes rotas. Porque nosotros nunca dejamos más por Dios que lo que Dios nos puede dar a nosotros. No importa qué dejemos. Yo decía que cuando yo era un niño, hace poco, en la iglesia, pues uno se convertía. La iglesia no había tantas personas, doctores, ni bueno, el que era un bachiller para uno era, wow, él sí sabe mucho, porque era un bachiller. Hoy no, hoy se convierte en doctores, profesionales. Y hubo una época en que comenzaron a convertirse artistas y gente famosa. Y entonces uno así quedaba deslumbrado. Dios,
fulanito, mira. Y entonces cuando estas personas contaban su testimonio, decían: cuando conocí al Señor me tocó dejar la fama, me tocó dejar la riqueza. Y ponían el asunto de tal manera que uno decía: ay, pobrecito, todo lo que le tocó dejar por el Señor. Iba en un tobogán directo al infierno y de eso no se daban cuenta. Estaban en un deslizadero hacia el infierno, famoso, rico, todo lo que quisieran, pero para el infierno. Y Dios los salvó del infierno. Nunca dejas más por Dios que lo que Dios te entrega a ti. Es decir, Dios no le debe a nadie. Perdonen que yo suene hasta grosero cuando yo sé que sueno grosero cuando hablo de esto, pero es que me ofende la idea de que gente crea que le hace un favor a Dios. Esa idea me ofende. Bueno, Dios, pobrecito, tú te estabas muriendo de frío allá afuera y yo te abrí mi corazón para que tú entraras y no te murieras de frío. No, el Señor no se está muriendo de frío. El Señor no está sufriendo. El Señor no tiene problemas. Nosotros estábamos acabados, deshechos, sin vida, y por misericordia nos llamó, nos rescató. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sea quien sea. Pastor, lo que pasa es que yo tengo muchos títulos y muchos doctorados. No importa. Muestra esos títulos, muestra esos diplomas en el infierno para ver de qué sirven. Gracias a Dios por los títulos, gracias a Dios por los logros, pero el único uso correcto que nuestros logros tienen es lo mismo que las coronas que los 24 ancianos tienen. Son los logros de ellos y solo sirven para ser arrojadas a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo sirven para rendirla a Él. Sin embargo, el Señor no es como yo. Y cuando Pedro dijo: todo lo hemos dejado por ti, ¿qué tendremos? Él no le dijo: ay, mijo, si tú lo quedaste fueron unas redes rotas. El Señor en su misericordia le dice: Pedro, yo te digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aleluya, se le está diciendo a los apóstoles. Y dice: cualquiera que haya dejado casa, segundo premio, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos, o tierras por mí, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dios, te sentarás en un lugar de autoridad, recibirás 100 veces más que lo que has dejado, y por si acaso tendrás vida eterna. Pedro, no te preocupes, Pedro, que te voy a dar mucho. Pedro, nunca tú me puedes dar a mí. Pedro, yo no soy deudor de nadie. Pedro, tú eres un obrero de última hora en un sentido, porque este joven rico que acaba de irse era mejor que tú. Tú eras un simple pescador, ignorabas la ley de Dios, un hombre del vulgo y sin letra, y yo te fui a buscar y yo te llamé, porque yo decido por mi gracia llamarte a ti. Lo mismo que le dijo a Pedro, nos está diciendo esta mañana: tú estabas desocupado y yo te fui a buscar, yo te rescaté. Hay gente mejor que tú, pero yo te llamé a ti, dice el Señor. Dios, hay gente mejor que yo. Aquí debería estar predicando un verdadero orador,
Un hombre que de verdad sepa cómo se hacen las cosas. Que tenga una voz poderosa, hermosa. Que sepa usar un micrófono. Que sepa hacer las cosas, pero no es por méritos, es por gracia y misericordia. Pedro, no te preocupes, que tú tendrás tu salario, Pedro. ¿Sabes cuál es tu salario? Te daré un lugar de autoridad, te daré 100 veces más y te daré vida eterna. Yes. Ese es el denario. Ese es el denario. Porque Pedro y todos los discípulos del primer siglo son los obreros de la primera hora, frente a nosotros que somos los obreros de la hora undécima. Y a nosotros nos van a dar lo mismo que a ellos. A nosotros también nos van a pagar. Y también nos van a dar un lugar de autoridad. Y también nos van a dar 100 veces más. Y también nos van a dar vida eterna sin haber trabajado para eso. Oh Dios. ¿Usted imagina? ¿Usted imagina a Pedro entrando aquí esta mañana? Imagine a Pedro o a Pablo entrando a este lugar esta mañana y diciendo: ¿y esto qué es? Yo digo: la iglesia, Pedro. La iglesia. Esta es la iglesia, sí. Pero esto no se parece a la iglesia en la que yo viví. Dice: este ambiente tan delicioso que es aire acondicionado, Pedro. ¿Y por qué tú no tienes que gritar como yo gritaba para que me pudieran escuchar los de atrás? Porque tú puedes hablar bajito y los de atrás te escuchan. Porque usamos sonido, Pedro. ¿Y qué es eso que está ahí? Unas pantallas. Y ustedes pueden hacer todo eso. Ustedes pueden reunirse así y gritar tanto y hacer tanto ruido sin que nadie los moleste. Sí, Pedro. Sí podemos. ¿Y ustedes pueden poner su anuncio de iglesia allá afuera? Sí podemos, Pedro. Y ustedes pueden hablar por radio. Tenemos emisoras, Pedro. Y salimos en televisión. Y hasta nos volvemos famosos, Pedro. Ustedes se vuelven famosos, sí, nos volvemos famosos. Nos conocen y nos pasan al frente de la fila cuando estamos haciendo una línea. Y Pedro dirá: ustedes no están sufriendo nada. Nosotros soportamos el calor del día y Dios los ha hecho a ustedes iguales que a nosotros. Pedro te dirá: ¿sabes? Yo tenía que reunirme en cultos, en cavernas, en cuevas, bajo tierra, con calor, a la luz de antorchas. Teníamos que abandonar a nuestras familias. Éramos desterrados. Nos vestían con pieles de animales y nos tiraban a la arena del circo romano. Nos despedazaban. Y Dios te ha hecho a ti igual a mí. Te paga a ti igual que a mí. La iglesia ha soportado el calor del día. Por eso yo no entiendo hoy que por un pequeño problema usted deje a Dios. Nos avergonzarían.
somos los obreros que han recibido la gracia del Señor. Y a veces no entendemos esa gracia. Vamos para el cielo y pedimos más. Vivimos en un tiempo especial y queremos más. Los obreros de la primera hora te dirán: sabes, yo soporté la inclemencia de un tiempo duro. ¿Tú qué has soportado? ¿Tú qué has vivido? Y sin embargo, por su gracia, el Señor los colocó al mismo nivel que ellos. Yo igual a Pablo, no. Yo no puedo creerlo, pero Dios lo ha hecho. Tú eres como ellos, dicen. No, Dios, yo no soy como ese gigante espiritual que cuando mostraba las marcas de su ministerio, lo que mostraba no es lo que muestran los ministros de hoy. El carro último modelo, esas son las marcas de hoy. Esas son las marcas del apostolado de hoy. La tarjeta de crédito, el reloj que es de marca, el vestido que es de marca. Cuando Pablo mostró las marcas, señaló su cuerpo. Y dijo: estas son las marcas que traigo. Fui herido, fui golpeado con piedras, fui azotado muchas veces. Estas son las marcas. Y Dios nos ha hecho iguales a ellos. No parece justo, pero es misericordia. No parece justo, pero Dios lo ha hecho. No parece justo, pero nos ha igualado. Deberíamos vivir de rodillas. Deberíamos vivir agradecidos. No deberíamos quejarnos de nada, porque nada hemos sufrido por causa del Señor. Tenemos pequeños conflictos, pequeños problemas que a veces son el resultado de nuestras propias malas decisiones, ni siquiera por causa del Señor. Oh my Jesus. Usted perdone que yo suene dramático, pero es así. A veces voy a un banco a hacer una diligencia normal de bancos y estoy en la fila y de pronto alguien se me acerca y me dice: perdón, a usted lo llaman allá. Y yo paso. Me dice: ay, pastor, Dios le bendiga. Alguien que me reconoce: pastor, ¿usted qué hace ahí? No, haciendo la fila. Voy a hacer. Pastor, usted haciendo fila. Usted no puede hacer fila, pastor. ¿Y quién dijo que no? Pero no, pastor, los pastores hoy no hacen fila. Y claro, al ego le gusta eso, porque me hace sentir importante, porque me hace sentir grande. Qué vergüenza con Pablo, qué vergüenza con la primera iglesia. Pero no estoy predicando para que digamos: que vuelvan esos tiempos. Estoy predicando para que digamos: reconozco tu misericordia, Señor. Oh Dios, tú has sido tan bueno. Si no me pusiste en aquel tiempo es porque yo no servía para aquel tiempo. Me dejaste en este tiempo.
Ya no quiero seguir hablando. Tengo mucho que decir, pero ya no quiero seguir hablando. No necesito hablar más. Si hay alguien en este lugar que simplemente reconoce que hemos sido ingratos con la misericordia de Dios, se debe colocar de pies un momento, porque nos hemos quejado tantas veces. No habéis padecido hasta la sangre, dice, no habéis padecido hasta eso. Alguien no nos saludó y nos vamos. Ya no puedo más. No soporto esta iglesia. Ni idea por dónde ha tenido que pasar esta iglesia, la del Señor, para estar el día de hoy en la tierra. A lo que ha sobrevivido la iglesia. La iglesia sobrevivió al odio del imperio romano. 10 emperadores romanos: Nerón, Adriano, Trajano, Antonino, Marco Aurelio, Septimio Severo, Calígula, Domiciano. Dijeron: los despedazamos. Toda la bota romana, todo el imperio, toda la fuerza militar romana, tras unos inermes cristianos indefensos. Los vamos a acabar, y no pudieron. El circo romano hoy es un museo, un montón de ruinas, y la iglesia sigue caminando. ¿Quién ganó? ¿Quién triunfó? Porque, como bien dijo alguien, la iglesia es el yunque en el que muchos martillos se han partido. Nadie la puede destruir. Solo tienes que ser tan fuerte como ese linaje y decirle: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias. Ayúdenme. Grande es mi Dios. Lo vamos a entonar como anoche. Dices, te me guías. Dios. Dios, mi corazón está deshecho esta mañana. Cuando pienso en lo que he predicado. Dios, te amamos y queremos poder ser agradecidos, lo suficientemente agradecidos para no quejarnos más. Oh, my Jesus, has pasado por pequeñas pruebas. Y has pensado que no vale la pena. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está.